Buenos días, queridas amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. Les pido anticipadamente disculpas por esta voz. Tengo una infección respiratoria al parecer. No se ha traducido en influencia ni gripe, pero me tiene afónico. De todas maneras, mi deber a Dios es compartir su palabra este domingo y encomiendo a Él esta prédica para que haga y supla las cosas que mi garganta hoy no pueden hacer. Pasando a esto, debemos recordar todos con respeto que el 12, este sábado, o sea, hoy día, 12 de abril del año 2025, escuchen, aquellos que me dicen, pero es que hoy día o tal día, un día como hoy, lo que en el calendario judío es el 14 de Nisan, es el verdadero día de la crucifixión de Jesús. Ayer me respondía un católico, oiga, pero no seguimos el calendario judío, nosotros seguimos nuestro propio calendario y la crucifixión fue un viernes. Puede haber sido un viernes en aquel año, pero esta vez cae en sábado y otro día va a caer en lunes, martes, miércoles, jueves. El problema es de que así como Policarpo celebraba la Semana Santa y tuvo un argumento con el Papa de Roma acerca de cuándo se debería celebrar, pues él, siguiendo la costumbre de los apóstoles, según dice la historia, dijo que lo celebraba el 14 de Nisan. Posterior a la muerte de él, se impuso por la fuerza, a partir del concilio de Nicea, que se debería hacer siempre un domingo, la venida de Jesús del domingo de Palmas, el día viernes su crucifixión y el día domingo su resurrección, para tratar más o menos de encajar lo que nos dice de una manera muy suelta los escritos evangélicos. De todas maneras, la Semana Santa no es un mandato divino, pero es un gesto que nace de la Iglesia universal, es decir, de la comunidad de todos aquellos que apreciamos a Jesús y lo seguimos y lo consideramos como nuestro Maestro. Por consiguiente, nace del amor del pueblo por Jesús. Y aunque no es mandato, lo hemos convertido en mandato para nosotros mismos, con nuestra propia moral, nuestra propia decisión. Y es en respeto a la memoria de Jesús, a su sufrimiento y a su ministerio que lo guardamos y lo seguimos guardando cada año. Sea que lo hagas el viernes o el 14 de Nisan o cualquier otro día, no importa. Lo importante es que recuerdes y vivas con Él la memoria de su última semana entre nosotros. Entonces hoy día vendría a ser verdaderamente el Viernes Santo, lo que vendría a ser el Viernes Santo, este sábado actual 12 de abril del año 2025. No estoy diciendo que Jesús fue crucificado un 12 de abril, por si acaso, como algunas personas me decían ayer. No, fue crucificado el 14 de Nisan y este año cae este sábado 12. Bueno, habiendo dicho esto y manteniendo esto en mente, con respeto por nuestro Señor Jesús, sigamos con el calendario universal de la Iglesia que actualmente está en vigencia, y es que hoy día celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. De acuerdo a la narrativa del Evangelio de Marcos, el más original de todos, capítulo 11, versículo del 1 al 11, donde se nos dice que después Jesús, después de haber vivido varios años predicando públicamente y habiendo hecho cantidad de milagros e incluso resurrección de los muertos, y incluso al parecer, de acuerdo al Evangelio de Juan, que no está en los sinópticos, un testimonio tardío de que el día anterior de entrar a Jerusalén, él había resucitado a Lázaro, que ya estaba descompuesto después de 3 días de enterrado, y todo había sido hecho de día y a la vista pública. Es decir, Jerusalén estaba envuelta en Jesús. No lo podían creer, no podían entender lo que sus ojos estaban viendo, la grandeza del poder de Jesús de Nazaret,
y la bondad y la autoridad con que se atrevía a hablarle a los judíos diplomados del templo, a los escribas y a los fariseos que se las daban de que sabían todo. Y Jesús hablaba directamente, no como aquellos teólogos de hoy, nos dice la Biblia, no como que recurren a la autoridad. Cuando hablas con alguien ahora te dice, ¿y dónde aprendiste esto? ¿Y dónde lo leíste? Y según dice el santo este, y según dice el teólogo este, y según este y este, pero no tienen ideas propias. Jesús no hacía esto, Jesús no citaba de vez en cuando a los profetas para dar fuerza a lo que él decía en esta gente, pero él ponía adelante las propias ideas que nacían de su corazón de él como profeta e hijo de Dios, y no como un teólogo cualquiera de estos que habitaban por ahí. Y este Jesús pues ganó fama inmensa, y los historiadores calculan que la población general de Jerusalén era como unas 20,000 personas normalmente, pero en tiempo de Pascua podían subir hasta 100,000, con la cantidad de judíos que venían de Europa, del norte de África y del oriente, a celebrar en Jerusalén el día de la liberación de Israel. Y posiblemente, de acuerdo a la narrativa de Marcos, que nos dice que Jesús fue al templo y vio que estaba vacío porque ya era tarde, se supone que esto había ocurrido en la tarde y la gente estaba ya preparándose para quizás volver del trabajo, arreglar sus casas y cosas así, las actividades que iban a venir el fin de semana. Pueden haber habido entre 500 a 1,000 personas, incluso el día que él entró montado en un pollino con sus discípulos a Jerusalén, y lo vitorearon como el Mesías esperado. Lo vitorearon como el rey, hijo de David, que estaba prometido en las promesas hechas en el Antiguo Testamento, y decían, Hosana, bendito es el que viene en el nombre de Dios, Hosana en el cielo. Es decir, sálvanos, Señor, y gracias por habernos enviado este Mesías, este hijo de David, que viene a liberarnos. Y ellos tenían la esperanza de que era un rey terrenal, como lo fue David, como lo fue Salomón, y que lo liberaría del yugo romano, y que restauraría el poder de Jerusalén como una ciudad de poder mundial al cargo del Mesías, de este hombre que había resucitado muertos, y que por consiguiente sería imposible destruir sus huestes militares si las enviara a cualquier lado. Resucitaría a sus muertos, causaría desastres naturales contra el enemigo, nadie podría pararlo. Y es a este Jesús al cual se sacaron las capas y trapos y lo pusieron en el suelo para que su pollino no tocara el suelo, y lo vitoreaban con palmas como si fuera un rey, y decían, bendito eres que vienes en el nombre de Dios. Pero esta gente, estimados amigos, una semana después estaría en el templo, en el atrio del palacio del romano Pilatos, exigiendo que fuese crucificado. Esta misma gente, al día siguiente, estaría burlándose en la cruz y diciéndole, si eres el Mesías, bájate tú mismo de la cruz y creeremos en ti. Esta gente que un día, en una semana anterior, 5 o 6 días antes, lo había vitoreado como rey y se habían sometido a él en acción y en palabra, 6 días después pidieron su muerte y lo vejaron estando en la cruz, burlándose de él. Un hombre que no le había hecho jamás daño a nadie, y que el único que había predicado fue la misericordia de Dios, llamado al arrepentimiento, y mostrando la misericordia, la paciencia y el poder de Dios a la humanidad, sanando enfermos, liberando de demonios a los poseídos, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos, haciendo caminar a los cojos y resucitando a los muertos. Y a un muerto que incluso estaba medio descompuesto como lo fue Lázaro. Y a este hombre que jamás tuvo esclavos, que jamás se emborrachó, ni hizo desafuero, ni cosas malvadas que hacían los reyes, incluso David, un hombre inmaculado en conducta, fue crucificado por acusaciones falsas o acusaciones mal interpretadas, diciendo que venía a quitarle el reino al emperador romano.
¿Y qué aprendemos de todo esto, mis estimados amigos? Todos sabemos la historia, no tiene punto que vayamos sobre la historia. Sabemos lo que pasó esa vez. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora? Que igual que esta gente, Dios ha obrado en la vida de muchos de nosotros. Y no te hablo de milagros como el darnos vida cada día, porque cada día que despertamos con vida es un milagro. Cada segundo que que late nuestro corazón es un milagro de Dios. El hecho que estemos ahora hablando es un milagro del Altísimo. Pero no hablo de estas cosas que nos ocurren todos los días y que nosotros ni siquiera prestamos atención, sino que nos creemos con derecho de despertarnos al día siguiente vivos, cuando ni siquiera podemos ordenar a nuestro corazón caminar. Pero ahí vivimos esa fantasía. Pero hablo de milagros que nos ha hecho Dios, a los que ha sanado de cáncer, a los que ha sanado de leucemia, a los que ha devuelto la vista, a los que le ha devuelto el habla, a aquellos que los ha salvado de morir en accidentes cuando tenían que haber muerto y no murieron, a aquellos que pueden conseguir y mantener trabajo y tener un buen nivel de vida en un mundo que está en recesión económica. Milagros y portentos que recibimos de Dios. No todos, pero muchos. Pero todos recibimos su gracia general, que es la vida, la fuerza y la inteligencia y la razón para seguir existiendo, señores. A este Dios, el cual predicó Jesús, luego le damos la espalda, al igual que estos judíos. Y le damos la espalda no solamente en conducta, haciendo lo que Él no quiere, sino incluso hablando y convirtiéndonos en enemigos de Él, diciendo que no existe, diciendo de que es una fantasía, de que no es nada. Y lo negamos e insultamos y blasfemamos su nombre, haciendo caricaturas de Él como un viejo, haciendo un muñeco de barro, diciendo que ese es Dios. Un viejo decrépito que ni siquiera es fuerte, sino que luce como un homosexual alcohólico. Hacemos burla de Dios cada vez que decimos que creemos en Él y obramos completamente en contra de lo que Él desea, mintiendo, robando, engañando, adulterando, abusando de gente inocente, sea sexualmente o de palabra o moralmente o sentimentalmente, a nuestros trabajadores, a nuestras secretarias, secretarios, empleados, a nuestras propias parejas, nuestros propios hijos, a gente que nos rodea. Pero lo que es peor, aparte de obrar así, es negarlo de boca. Cuando estamos con gente que se supone inteligente y que no queremos quedarnos atrás y quedar como unos cucufatos que decimos creer en Dios que nunca nadie lo ha visto y decimos sí, debe ser una fantasía. Eso dicen, así debe ser. Cuando tú mismo le pediste a Dios ayuda y Dios te respondió. ¿Quién te respondió entonces? ¿Fue tu fantasía? ¿Fue el demonio que te respondió? Porque al demonio, si crees que hay demonio, entonces hay Dios. Porque de algún lugar venimos todos nosotros, amigo. Y si tú no sabes, pues con mayor razón. Este estado es un descaro moral increíble. Si no lo sabes, puedes tener la misericordia de Dios por ignorancia. Pero si sabes y lo haces, por no perder cara frente al mundo, estás haciendo la peor cochinada que un ser humano puede hacer. Es negar a tu Dios, a tu Hacedor, a tu benefactor, a tu protector. Y esto es lo que esta gente hizo con Jesús. Lo vieron, hablaron con Él, lo podían tocar, le podían donde vivía, podían irlo a buscar, podían haberle mirado a los ojos y decirle, dime, tú eres el Mesías, háblame Jesús, ¿eres tú? Y Jesús les hubiera respondido, sí, o tú lo has dicho, de las muchas maneras que respondía siempre. Y no te dejaría duda en el alma. Porque es más, dijo Jesús, aquellos que me conocen escuchan mi voz. Aquellos que tienen la sensibilidad de escuchar la verdad sabrán lo que yo que les digo es cierto. Y a este hombre luego traicionaron condenándolo a muerte para que lo mataran de la manera más cruel y como un criminal. Lo cual les digo también que no es solamente para en la muerte de Jesús. Condenaron también a María y a Juan, a quien había encargado Jesús que le cuidara. Porque cuando un traidor al Estado romano moría, toda su familia era perseguida por haber cuidado al traidor. Y en este caso María y sus hermanos y Juan
y sus discípulos serían perseguidos a muerte. De esto no habla mucho la Biblia, la verdad, y nadie se entera mucho de esto, pero esa es la realidad, amigos, esa es la realidad a través de la historia. Y esa gente que victoriaba a Jesús lo había entregado a él, a la muerte, y a su familia a un infierno viviente, que por la gracia de Dios fueron liberados, pero que por eso estaban escondidos con miedo en el día de Pentecostés, 30 días después de la crucifixión de Jesús o de su resurrección, porque estaban perseguidos a muerte. Y de la misma manera oramos nosotros ahora, hermanos, traicionando los principios de Jesús, las cosas que Él nos enseñó, traicionando los principios del decálogo, traicionando todo lo que sabemos de nuestro Dios, obrando de manera injusta y dando lugar a la mentira en lugar de la verdad. Porque es preferible decir no sé si hay un Dios a negarlo, porque negarlo toma un acto de rebeldía contra Dios, toma un acto que es insulso y es el más inmoral y ilógico que pueda haber, porque tú no sabes y estás asegurando algo que no sabes. Si dices que no sabes, quizás aceptable, aunque lo invisible de Dios se ve y se manifiesta a través de sus obras. Pero por lo menos si tienes dudas, poder decir, dudo, no lo sé, soy un agnóstico. Pero declararte ateo, negar el trabajo de Dios o su existencia, es lo más absurdo que un ser humano puede hacer. No hay lugar para eso, señores, no hay lugar para esto. Entonces les hago un llamado, queridos amigos, a que reflexionemos como estas cosas y aprendamos que este domingo, en que recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nosotros demos la bienvenida al Espíritu de Dios en nuestras vidas, pidiéndole perdón por los pecados que hemos cometido, pidiéndole perdón por nuestras infidelidades y nuestras debilidades, viniendo a Dios con misericordia al trono de gracia, porque Dios nos conoce, nuestro Padre nos ama y conoce los pecados que hemos cometido incluso de antes que naciéramos, ya lo sabía Él. Pero el saber no fuerza a nosotros a arrepentirnos, y el arrepentimiento tiene que salir de nosotros, estimados amigos. No es que dicen, si no se arrepiente Dios no le eligió. No, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y estamos llamados a hacerlo. Hagámoslos. Volvamos esta vez nuestra cara a Dios y digámosle, Padre Celestial, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho. Perdóname por todo lo que he dicho. Perdóname por todo el mal que he hecho y las cosas que debía haber hecho y no he hecho. Perdóname y ayúdame a superar mis limitaciones. Ayúdame a ser mejor, Padre Santo. Te amo y someto mi vida a ti. Haz en mí tu voluntad, Señor. Permíteme servirte el resto de mi vida para la gloria de tu santo nombre. Y Dios que nos ama a todos nosotros, como leímos hace poco en la parábola del Hijo Pródigo, saldrá, nos abrazará y nos recibirá en su seno y nos perdonará todos nuestros pecados y empezaremos de nuevo una nueva vida al cuidado y bajo la protección de Yahvé, nuestro Padre Celestial, y las enseñanzas de Jesús, su Hijo amado. Entonces, pues, hermanos, reflexionemos sobre esto, meditemos sobre el Domingo de Ramos y no imitemos las acciones de aquellos que traicionaron a Jesús, sino de aquellos que se mantuvieron fiel, como sus discípulos, sus apóstoles, como el hombre de Arimatea, y como las mujeres, Marías, que se mantuvieron fieles a Jesús, antes, durante este domingo y después, incluso después del momento de su crucifixión y resurrección. Unámonos y mantengámonos siempre unidos a Dios y a los principios que nos enseñó Jesús. Dios les bendiga, amigos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.